Buenas noches a todos los colegas que están conectados. Vamos a iniciar con la contrapartida 5394 del 26 de octubre de 2020. Temas que nunca terminan. Se siguen discutiendo sobre el tipo de contrato que pueden acordarse entre un contador público y una entidad para el ejercicio de la revisoría fiscal. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública recomienda que se adopte la modalidad de prestación de servicios, que por ser continuada vendría a caracterizarse en muchos casos como suministro. Véase el concepto 2019-0970 de 2019. Si hay tantas dificultades en la contratación laboral, ¿qué ha hecho la Junta Central de Contadores al respecto? Esta mañana en un grupo de estudios volvimos a oír la falta de criterio de los visitadores de dicha junta, exigiendo un exceso de documentación innecesario en las pequeñas firmas de contadores. En su lugar, otras cosas serias como la falta de independencia de algunos revisores fiscales no merece atención. ¿Cuándo entenderán los funcionarios del Estado que su papel no es controlar a los ciudadanos, sino hacerles prosperar dentro de la ley? Hagan lo que hagan los funcionarios del Estado, en todo tiempo y lugar deben recordar y respetar el artículo 2 de nuestra Constitución Política, en el cual se lee, artículo 2, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. No nos sirve un Estado que de transparencia se las ingenia para favorecer a los que tienen mucho, que siempre son recibidos en los despachos y a quien siempre se les contesta rápidamente, sin caer en las evasivas que acostumbran muchos. Esta entidad no es competente para. Está claro que los primeros en obrar bien debemos ser los que queremos que los demás mismos. Por lo tanto, la profesión contable, cuyo prestigio depende de su integridad y su objetividad, tiene que esmerarse en prestar servicio de calidad con el debido orgullo. En realidad, de verdad, la calidad es un concepto que en últimas consiste en hacer las cosas de la mejor manera posible, como consecuencia de la competencia y el debido cuidado. Si hay profesionales que no son competentes, sobre ellos sí debiese estar encima la Junta Central de Contadores. No podemos admitir que una persona que prefiere ser subordinada que independiente vaya a ser un buen revisor fiscal. Esto es un sofisma. Solo el que hace siempre las cosas bien es digno de admirar. Hernando Bermúdez Gómez. Muy buenas noches. En la contrapartida del día de hoy voy a rescatar las frases que dice: solo el que hace siempre las cosas bien es digno de admirar, y que en últimas la calidad es hacer las cosas bien. La calidad en la profesión del contador público no debe entenderse solo como un requisito legal, debe observarse como una herramienta
que le permita potencializar sus servicios y la imagen frente a sus clientes. Mil gracias. Bueno, ¿alguien más del auditorio pronto quiere hacer algo de reflexión con respecto a la contrapartida? Pueden abrir el micrófono. Qué bonita reflexión del doctor Bermúdez e invitación a seguir haciendo las cosas bien, a conservar la autonomía como profesionales, la independencia. Esto es para todos los contadores, no solo para los revisores fiscales, sino todos los que ejercemos la hermosa profesión de la contaduría. Gracias. Bueno, para el día de hoy contamos con la presencia desde Ecuador con el doctor Alexei Estela Morales, doctor en contabilidad y auditoría. Posee un MBA en Administración de Empresas, una maestría en auditoría con varios diplomados y especialidades, involucrando durante varios años en el ente emisor de norma IASB, formando parte del grupo exclusivo de efectos y análisis, ex miembro del ISMEI, del grupo de implementación de NIS para las pequeñas y medianas empresas. Ha sido consultor de Naciones Unidas dentro del proyecto de evaluación financiera y no financiera en varios países. Es miembro del grupo de pymes de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Es asesor de algunos reguladores y participa activamente en capacitación a nivel regional. Es el director de Arista Global Group Internacional, con el tema de hoy, activos recibidos a título gratuito. En nombre de la Universidad Autónoma de Occidente y del Salón Contable, le damos la bienvenida. Igualmente damos la bienvenida a todos los que están en la cita semanal del día de hoy. La bienvenida también a todos aquellos que se vinculan por primera vez al Salón Contable, esperando que este sea un sitio agradable de conocer para fortalecer sus conocimientos. Damos también el agradecimiento a la Universidad Autónoma por permitir el uso de esta herramienta que por razones de bioseguridad, pues lo estamos haciendo de manera virtual. Muchísimas gracias a todos por estar en la cita semanal y doctor Alexei, bienvenido, el auditorio es suyo. Muy buenas noches con todos. Es un placer poder compartir en esta oportunidad sobre un tema bastante interesante dentro del Salón Contable, una iniciativa que me parece muy loable dentro de la formación ética y formación profesional de todos los contadores. Voy a permitirme compartir la pantalla. Perfecto. ¿Me confirman si por favor se ve bien la pantalla? Sí, ahí se está viendo, doctor. Bien, pues. Bien, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a recorrer un tema bastante de análisis, ¿no? Que es cómo reconocer activos recibidos a título gratuito en base a las NIF, que justamente dentro de ello vamos a topar una serie de normatividades, tanto de normas completas como de pymes. En normas completas diremos desde la NIC 8 de políticas contables, estimaciones de errores, pasaremos de NIC 16, iremos también analizando la NIC 16, la NIP 15, la NIC 20, también entraría la NIP 16, y obviamente en pymes con la sección 10, 17, 22, y 23 y 24. Bueno, entonces nosotros tenemos una realidad, ¿no? Y la primera realidad que debemos tener totalmente clara es que las normas no fueron hechas para una realidad latinoamericana. Las normas se generaron para mercado de valores, para entidades cotizantes, para entidades en las cuales se pueda analizar un contexto financiero y un contexto de capital. Pero en América Latina nosotros debemos entender que tenemos una realidad, gran cantidad de las empresas son empresas familiares. Y existen situaciones
que son propias de nuestra idiosincrasia, que responden a aspectos propios de nuestra región, que no necesariamente estarían involucrados dentro del contexto global de la emisión de normas, debido a que es otra finalidad. Nosotros debemos entender que todas las NIF están orientadas específicamente a información financiera de propósito general. La información financiera de propósito general, tal como lo habíamos mencionado, se orienta específicamente a valores y a créditos. O sea, ¿qué es lo que busca? Si invierto o no invierto, si presto o no presto, si financio o si no financio. Ese es el contexto global de las normas. Pero nosotros nos encontramos que en nuestras empresas, a veces el papá le regala o le cede al hijo un lugar para que tenga su oficina sin cobrarle nada. O a veces existe trabajo que no se cobra, porque el aspecto familiar no necesariamente responde al contexto en el cual fueron generadas las normas internacionales de información financiera. Entonces, vamos a hacer un recorrido bastante general, con varios aspectos que deberíamos nosotros tratar de definirlos. ¿Me escribieron algo? Permítanme. ¿Me confirman si está bien el sonido? Si no, para ver otra red, si es en caso que el mío es el que esté mal, por favor, si me pueden ayudar confirmando si está bien el audio. El audio está bien, doctor. Se escucha bien. Perfecto. Ya, listo, entonces no es el mío. Espero que a Irma Luz se le vaya solucionando el problema. Bueno, entonces, como habíamos mencionado, vamos a hacer un recorrido de análisis y esta es la parte fundamental. Si el contador no cambia el rol, el contador no cambia la concepción tradicional de que es la persona encargada de preparar resúmenes impositivos o cumplir obligaciones gubernamentales, al nuevo concepto del contador, que es el preparador de información financiera, tenemos que reconocer que dentro de poco tiempo desaparecerá nuestra profesión, debido a que los nuevos programas y demás se encargan de hacer procesos mecánicos. Pero cuando nosotros entramos a un análisis de los negocios, nosotros vamos a encontrar que los negocios, igual que el mundo, cambian constantemente. Entonces, las cosas cambian. Sería ideal que las cosas no cambiasen, pero démonos cuenta cuánto ha cambiado todos nuestros países de un año atrás hacia ahora. ¿Cuál es la nueva realidad con la que estamos viviendo y qué es lo que nos espera en los nuevos tiempos? Son nuevos aspectos que efectivamente demuestran que todo está en constante evolución. Y tal como está en constante evolución el mundo, no hay cómo prevenir, no hay cómo establecer muchas cosas, sino adaptarnos a las realidades. Un restaurante que pudo haber sido muy famoso se adaptó a la nueva realidad de servicio a domicilio. Las conferencias, que muchas veces eran presenciales, se adaptaron ahora a una nueva realidad virtual. Nosotros nos damos cuenta cómo van cambiando las cosas y ese nuevo análisis es el contexto en el cual el nuevo contador debe tener un conocimiento de información financiera, de gerencia, de tecnología de información para orientarlo adecuadamente. Y aquí justamente este tema está orientado al análisis, a un análisis, porque la contabilidad no es reglas, la contabilidad no es la aplicación de decretos, la contabilidad no es la aplicación de disposiciones gubernamentales, sino es entender un hecho económico y reconocerlo como tal. Ese es el contexto que nosotros debemos orientarnos y por eso la contabilidad es internacional. Porque si nosotros solo nos basamos al aspecto no tan eminentemente tributario, impositivo o de alguna jurisdicción, verdaderamente rompemos el contexto de la información internacional, de las normas internacionales de información financiera. Por ello, el contexto de esta charla está orientado no a una jurisdicción en específico, sino está orientado a un contexto global e internacional de análisis. Y vamos a empezar entonces con nuestras primeras partes. Cualquier duda que ustedes puedan tener,
tranquilamente pueden escribirle en el chat o pueden abrir el micrófono. No hay ningún tipo de inconveniente que ustedes puedan realizar una duda cuando justamente sientan esa necesidad. A veces una empresa puede recibir ciertos activos en forma gratuita. Entonces pueden surgir algunas preguntas. Tasa gratis con cada pedido. Y ahí viene dos preguntas. ¿Verdaderamente es gratuita o existe condiciones de entrega? Muchas veces se inmiscuye o se entra la palabra gratis. Gratis, pero ¿por qué? Efectivamente pueden existir ciertas situaciones que son de gratuidad. A veces podemos irnos a un supermercado y nos pueden dar un cachet, un sobrecito de champú como promoción, sin pedirme nada a cambio, simplemente para que yo lo use y de esa manera podría tal vez tener un interés en adquirir ese producto. Pero no siempre es así. Muchas veces muchos activos están anclados a ciertas realidades. Yo te doy gratis una gaseosa si compras una botella de licor. Yo te doy gratis una taza si me compras 10 paquetes de café. Entonces, el gratis verdaderamente no es que está anclado a una situación totalmente libre, sino está anclado a condiciones. Y aquí vamos a arrancar, ¿no? A veces es común que al efectuar un levantamiento de inventarios, de mercaderías o inventarios de activos fijos, encontramos bienes que no constan en el CARDEX o registro contable. Y uno de los motivos puede ser que no fueran adquiridas, sino que formaron parte de promociones o llegaron conjuntamente en compras realizadas de activos fijos. Vamos a abordar esta situación bastante frecuente, excluyendo obviamente el tratamiento de inventarios que debe ser abordado como un incentivo a clientes y concentrándonos en el grupo de propiedad, planta y equipo. Un aspecto interesante es tratar de analizar la materialidad. Evaluar si el activo que estoy recibiendo a título gratuito cumple con los criterios de materialidad para considerar formular una política contable adecuada. Entonces nosotros vamos a tener que analizar el contexto de materialidad que a veces se tergiversa, porque pensamos que materialidad es un valor predominante. ¿Pero qué es un valor predominante? ¿Algo material? No. Materialidad es un análisis objetivo de que cierta partida podría tomar injerencia al interpretar un estado financiero. Y muchas veces tenemos los problemas, a pesar que el IASB ha realizado algunos pronunciamientos, ha emitido las prácticas no obligatorias sobre la materialidad, trata de definir sobre todo el enfoque de qué debemos considerar nosotros como materialidad, no en el aspecto de auditoría, que sabemos que cuando estamos trabajando en auditoría podemos decir estas partidas no son materiales y por ende no entran dentro de la revisión y podemos decir que se excluyen de un trabajo de auditoría. Pero en contabilidad creo que es muy difícil hablar de la materialidad en sí, porque si me falta en el banco 1,000 pesos, yo digo, no, le mando al gasto porque como no es material, le ajusto y me evito el tiempo. Creo que así no cuadramos. O sea, nosotros en contabilidad sí tratamos de mantener información que sea bastante fiable, no amparado solamente con el concepto de materialidad, sino de una imagen fiel. Pero para aclarar el concepto de materialidad, muchas veces nosotros tenemos que anclarnos a otros conceptos, tal como el de preguntas y respuestas de SMEI 2011, la primera pregunta que existió sobre qué considerar costo-esfuerzo desproporcionado. Y para hacer un pequeño resumen, podríamos decir lo siguiente. Si yo les digo a ustedes, una computadora, ¿qué me dirían? ¿Es o no es un activo fijo? A ver, si pueden también interactuar sería genial, ¿no? En caso de que lo puedan hacer. Déjenme ver. Bueno, si alguien puede escribirlo en buena hora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que digo? Yo digo computadora y me dicen activo fijo. Perfecto.
yo digo, ¿qué les digo? Una botella de agua, podemos decirle gasto. Y nosotros muchas veces teníamos una vieja escuela que nos delimitaba diciendo que para ser considerado propiedad, planta y equipo, debía durar más de un año y debía ser de un valor importante, ¿no? Pero esa es una vieja escuela porque actualmente bajo las NIM nosotros tenemos el tratamiento de analizar el contexto de activo. Nace de un suceso pasado, tengo control y tengo beneficios futuros. Pero de ahí pueden nacer algunos problemas. Como por ejemplo, si yo les digo unas luminarias, ¿son activo o son gastos? ¿Qué opinarían si digo que una luminaria es activo o es gasto? No sé si tienen acceso al chat también. Si no, no hay problema y seguimos, pero... Entonces, muchas veces se genera la duda, ¿no? Y muchos dicen, es gasto. Pero, ¿por qué es gasto? ¿Por qué es de poco valor? Pero eso no es una respuesta bajo NIF. Entonces nosotros debemos de empezar a analizar. Primero es activo porque cumple la definición de activo y empezamos a analizar. Al comprar una luminaria, ¿nace de un suceso pasado? La respuesta es sí. ¿Tengo control? Por supuesto, yo soy quien defino cuándo prender o cuándo apagar una luz. ¿Me da beneficios futuros asociados? Por supuesto, dura más de un año. Las nuevas luminarias que compramos vienen 30, 60, 90,000 horas de duración que implican 8, 9, 10 años, lo que quiere decir que cumpliría la definición de activo. Entonces viene la pregunta, ¿una luminaria es un activo? La primera respuesta podría ser sí. Pero ahí viene el segundo aspecto. Verdaderamente, el costo que voy a incurrir en llevar el control de todas las luminarias que existen en mi oficina, ¿justifica la inversión que voy a poder realizar en dichas luminarias? Entonces, a veces no justifica. Esto es un claro ejemplo de costo-esfuerzo desproporcionado, o sea, el beneficio que voy a obtener no justifica lo que voy a incurrir para obtener dicho valor. Y la pregunta, ¿el que conste en mi balance las luminarias puede cambiar la percepción de un lector de estados financieros? Lo más probable sea que no, pero todo depende. Imaginémonos que nosotros estamos en un museo y son luminarias especiales para justamente precautelar la integridad de las obras pictóricas y seguramente sí constituyen un activo relevante dentro del contexto de propiedad, planta y equipo. Y si es así, deberá ser considerado como un activo. Entonces no es un análisis del bien, es un análisis de la situación y del bien que se presenta dentro de un estado financiero. Con eso creo que hemos abarcado un poco de lo que tiene que ver con la materialidad, que es un tema muy importante. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué recibimos un activo gratis? Y como decíamos, primero hay que evaluar y responder algunas preguntas, ¿no? Me están dando un activo gratis. Ustedes ven que en esa caja de McDonald's nos están poniendo una una cuponera pequeña en la que nosotros le llenamos y vamos a obtener un café gratis, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿quién es el proveedor de ese activo y cuál es el fondo real de la transacción? Entonces hay dos situaciones que hay que analizarle, el proveedor y el fondo real de la transacción. Y esto implica un análisis, no implica una aplicación de reglas. Entonces nosotros para hablar del tratamiento contable vamos a tener que analizar, la primera parte decía, ¿quién fue el proveedor del activo? Y dentro del proveedor del activo, nosotros podemos encontrar que puede ser el gobierno, o en algunos casos pueden ser nuestros proveedores. En otros casos pueden ser nuestros clientes. En otros casos puede ser un accionista y en algunos casos pueden ser terceros. Entonces miren que es amplia gama de personas que efectivamente podrían tener una figura de darnos a título gratuito algo.
gobierno, proveedores, clientes, accionistas y terceros. Dentro del gobierno, obviamente, nosotros trabajamos con la NIC número 20, la sección 24 en pymes. Dentro de proveedores, trabajaremos con la NIC 16, la sección 17 de propiedad, planta y equipo. Dentro de clientes, trabajaremos con la NIF 15, la sección 23 de ingresos ordinarios. En accionistas, vamos a trabajar con la NIC 1 y la sección 22 de pasivos y patrimonios. Y terceros, vamos a trabajar justamente con establecimiento de políticas, porque no existen a veces ciertas políticas dentro de las normas y nos toca echar mano a la NIC 8 para buscar políticas análogas de aplicación. Y vamos con el primer ente. El primer ente que me puede dar un activo a título gratuito puede ser el gobierno. Y esto lo llamamos muchas veces subvenciones estatales. Entonces, la contabilidad es bastante clara. Debemos seguir lo establecido en la NIC 20, en la contabilización de subvenciones de gobierno y la divulgación de ayuda de gobierno. Entonces, nosotros debemos entender, ¿el gobierno puede darnos un activo a título gratuito? Sí, pero también pueden haber ciertas situaciones que habría que evaluarlas. También debemos entender que cuando hablamos de gobierno, no se refiere solamente a nuestro ente estatal, sino puede considerarse también a agencias gubernamentales, organismos similares, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales. Entonces, si Naciones Unidas me hace una donación, también podemos considerarle como una subvención gubernamental bajo la NIC número 20. Bueno, al final vamos a dejar algunos de ejercicios de la NIC 20 que es muy interesante sobre definir efectivamente cómo el gobierno puede dar algún tipo de subvenciones en activos, ¿no? A veces, por ejemplo, el gobierno puede donar vehículos, tractores y demás a ciertos lugares para un desarrollo geográfico del sector o un desarrollo de cierta comunidad, grupo étnico y demás. Entonces, sí se pueden dar ayudas gubernamentales, sí, por supuesto. Vamos a ver al final cuáles serían el proceso de contabilización y registro. Entonces, esto lo dejamos en pendiente porque al final vamos a ver la NIC 20 de una manera un poco más amplia. Después pasamos al segundo aspecto, los proveedores. Entonces, ahí es un poco común, ¿no? Que los proveedores nos puedan dar a veces activos. Por ejemplo, me regalan una cafetera para que yo le compre el café. Me pueden dar un equipo de laboratorio médico con la finalidad de que yo compre el insumo. Me pueden dar la copiadora con la finalidad de que yo compre los toners de recargos. Entonces, tenemos una realidad. A pesar de que nos dice que nos dan en forma gratuita, en realidad no es gratuito. En realidad, parte de lo que pagamos debe cubrir lo que nos están ofreciendo. Entonces, aquí lo que debemos nosotros aprender es identificar y separar la parte correspondiente al valor de la compra del insumo y seguramente la parte correspondiente al bien principal. Esto es muy común en todos lados, que nos den los activos a título gratuito para poder definirlo. O también nos dicen, si compras 3 computadoras te doy una impresora. Entonces, ¿es verdad que me dan gratis la impresora? No, porque si fuera gratuita solo me llevaría la impresora, no tendría que comprar nada. El momento en el que me dice compras 3 computadoras y te llevas la impresora, debemos considerar que están incluyendo en el precio de las 3 computadoras la impresora que me están entregando. Y ahí justamente viene el ejemplo que estamos planteando. Imaginemos que celebramos un contrato de compra con un proveedor para adquirir 3 computadoras por un valor de 3,000, es decir, a 1,000 cada una. Pero al recibir dichos productos por una promoción del proveedor, se entrega también una impresora sin costo adicional. Entonces, aparentemente sería gratuito. Y aquí empiezan los problemas, porque yo cuando tengo una factura, a veces, bueno, depende de cada jurisdicción,
me pueden llegar las 3 computadoras, pero no me llega ninguna factura de la impresora que me viene gratis. En algunas jurisdicciones sí lo hacen y después le descuentan, ¿no? Le ponen el valor de la impresora y abajo el descuento del valor de la impresora. Pero muchas veces no es así y ahí es lo que se empiezan a generar los inconvenientes porque nos llegó un activo el cual no lo tengo documentado. Entonces, en estos aspectos, nosotros debemos evaluar la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, que menciona que el costo del precio de compra menos los descuentos. Y la impresora gratis se constituye prácticamente en un descuento. Entonces, nosotros debemos tomar la consideración de que no hay un descuento en dinero, pero sí me acaban de dar un bien adicional que puede ser considerado como parte de dicho descuento. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Voy a compartir un momento el Excel. Por favor, me confirman si pueden ver el Excel. Sí, ahí se está viendo perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué teníamos en este hecho? Tenemos un aspecto general. Compramos 3 computadores de $1,000 cada uno. No sé por qué se me pierde el mouse cuando estoy en estas reuniones. Ya. Entonces tendría $3,000. Esto es lo que vino en la factura. Pero ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Nos dicen que nos entregan también una impresora. ¿Qué es lo primero que deberíamos realizar? Uno de los primeros aspectos que debemos analizar es justamente... Discúlpenme que no estoy viendo el mouse, no sé qué está pasando, que no puedo visualizar mi mouse. Bueno, entonces tenemos esta situación. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es trabajar con el valor razonable de la compra realizada. Entonces, yo puedo definir, yo voy a comprar 3 computadoras. Si compro en forma individual, cada computadora me cuesta 1,000. Pero también tengo que analizar cuál sería el valor razonable de la impresora. Me dicen que el valor razonable de la impresora debería ser 500. ¿Cuánto es lo que entonces nosotros deberíamos considerar como un pago en valor razonable? En valor razonable consideraremos 3,500. Pero yo en realidad solo pagué 3,000. ¿Qué debo hacer? Considerar que existe un descuento de 500. ¿Cómo considero ese descuento? Tengo que distribuirlo proporcionalmente. Entonces, determino un factor para cada uno de los componentes y aplico este factor al valor que yo estoy pagando. Entonces, en realidad, yo no adquirí 3 computadoras de 3,000, de 1,000 cada una. Adquirí computadoras de 857.14. Y de esta manera, nosotros podemos reconocer la impresora dentro del costo global de la transacción. Esto está bastante anclado, como ustedes pueden ver, también a la NIP número 15. Tal vez el único análisis que nos tocaría determinarlo es si el bien que nos están regalando
es un bien totalmente residual que no le interesaría a la entidad obtenerlo, y en ese caso habría que todo el descuento asumirle dicho bien. Entonces, a veces existen que nos entregan regalos que verdaderamente nunca lo hubiéramos comprado porque ni siquiera lo vamos a utilizar. En esos casos habrá que ver otra distribución que no es los factores de proporcionalidad como lo acabamos de hacer en este ejercicio. Pero esta es la idea base, que nosotros encontremos cuál es el valor que nosotros estamos pagando cuando recibimos un bien adicional. Y es muy común el que tú compras una refrigeradora o una cocina y te regalan el microondas. O a veces compras un, sí, una refrigeradora y te regalan un extractor de jugos, que aunque ya tengas 10 en la casa, ¿no? Tú no puedes tratar de determinar qué es lo que viene, pero sí podrías considerarlo como parte proporcional. Muy bien, vamos a continuar entonces. El segundo de los grupos es el grupo de los clientes. Y es un poco raro, ¿no? Porque pueden decir, o sea, un cliente que me dé un activo, ¿por qué me tiene que dar un cliente un activo? Si hay situaciones en las cuales se menciona o se negocia estos aspectos. Cuando recibimos un activo gratuito de su cliente dentro de algún contrato, se considera una contraprestación no monetaria que requiere incluir el valor razonable de la contraprestación no monetaria en el precio de la transacción. Vamos a ver un ejemplo para que sea mucho más sencillo. Bueno, si es así, es posible que debamos aplicar la NIF 15 de ingresos procedentes con contratos y considerar lo que antes mencionaba, la CENIF 18. Cuando recibimos un activo gratuito de un cliente dentro de algún contrato, se considerará una contraprestación no monetaria de acuerdo al párrafo 1566. Y ustedes aquí pueden ver esto de acá, que es un lector, ¿no? Una imagen de un lector de código de barras y demás. Y justamente en eso se basa el ejemplo. Por ejemplo, existe un contrato para efectuar el levantamiento de activos fijos de una institución. O sea, me contratan y me dicen, mira, Alexei, quiero que nos ayudes a hacer el levantamiento físico de los activos. Entonces, yo les digo, mira, la verdad, me encantaría, pero yo no tengo la etiqueta que tú requieres para los activos fijos. Yo les puedo orientar para que ustedes hagan. Y ellos me dicen, no, nosotros te damos la impresora. Entonces dice, se requiere una impresora de etiquetas que posee el cliente. El precio por levantamiento de los activos fijos es de $2,000. Y al final de hacer el levantamiento, nos podemos quedar con la impresora, porque el cliente ya no lo va a necesitar. El valor razonable de esta máquina es 500. Entonces, mira, ¿qué es lo que sucede? El cliente te dice, tú dame haciendo, pero al final, si quieres, te llevas la máquina impresora, porque nosotros ya no lo vamos a necesitar y no tengo dónde guardar esta máquina. Entonces, vamos a hacer de la misma situación. Nos vamos al Excel. Activos de clientes, ¿no? Y aquí, si bien es cierto, la norma en el párrafo 66 de la 15 nos habla un poco de esta situación, nosotros debemos tener mucha claridad justamente del aspecto de permutas, ¿no? Y permutas, trueques o intercambios. Y debemos recordar que siempre va a existir una jerarquía para poder definir el valor razonable en este tipo de transacción. Muchas veces es primero, la primera jerarquía, el valor razonable de lo que recibo. Ese es mi primer nivel. Pero si no hay valor razonable de lo que recibo, paso al segundo nivel, que es el valor razonable de lo que entrego. Y si no tengo ni el primero ni el segundo nivel, entraría a un tercer nivel, que es costo de lo que entrego.
todo dependería si efectivamente se tiene, es un activo, un trueque de carácter que se puede identificar, de carácter comercial o no comercial, es lo que nos dice la norma. Entonces, en este sentido, siempre vamos a tener que analizar por este aspecto. Si me entregan a mí una máquina, esa máquina no existe en el país, no sé cuánto costará, entonces yo tendría que evaluarlo por el valor razonable de lo que entrego. O sea, cuánto es lo que yo cobraría si me tocaría a mí mismo comprar la máquina y hacer el trabajo. En este sentido, nosotros podemos, como digo, siempre analizar estos tres niveles jerárquicos. En nuestro caso vamos a tener un valor razonable, sabemos que cuesta $500, entonces entraría de la siguiente manera. Yo tendría un ingreso que sería de los $2,000 por el servicio y tendría $500 por el activo. En realidad, al prestar mi servicio, yo estoy recibiendo 2,500 y no 2,000. Entonces yo recibiría 2,000 en efectivo, propiedad, planta y equipo 500 y 2,500 sería mi contraprestación de ingresos. Y esto sería el contexto de activos de clientes. Vamos a continuar con las diapositivas. El tercer grupo que tenemos son accionistas, ¿no? Y dentro de accionistas nosotros debemos evaluar el contexto de marco conceptual o la sección 22 de pasivos y patrimonio. Y es algo muy claro. Una contribución de accionistas no puede reconocerse como un ingreso en el resultado del periodo. El marco conceptual excluye estrictamente las contribuciones de los accionistas dentro de la definición de ingresos. Y esto es un error común. A veces una empresa está en pérdida y el accionista pone dinero y dice, ya, póngale como ingreso y le pone como otros ingresos. No. El accionista no puede generar partidas de aporte en base al ingreso, sino en base al aspecto patrimonial. En cambio, cuando un accionista da dinero, aumenta su inversión y la empresa reconoce el activo gratuito directamente en el patrimonio como una contribución del capital del accionista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando aquí? Que a veces un accionista puede poner un bien, pero ese bien no es que sea una donación que va al ingreso, sino debe ser considerado como un aporte en especie para ser considerado como parte del patrimonio. Y aquí podríamos tener también una realidad de algo muy interesante, ¿no? Vamos a ir nuevamente a nuestro Excel. Entonces, nosotros tenemos claro, ¿no? En este sentido, de que si un accionista aporta un vehículo, se constituye en un elemento de patrimonio. Y aquí hay una situación muy interesante, ¿no? Que es muy común. Un accionista presta dinero para comprar un vehículo. Presta $20,000 para que sea cancelado en un año, sin intereses. Listo. Entonces aquí tenemos una realidad, ¿no? Un accionista a veces presta dinero para que se adquiera un activo fijo. En estos casos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos tratar de sincerar la situación. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que no todos, no siempre van a prestarme el dinero sin cobrarme intereses. Permítanme un rato, creo que...
¿Alguien tiene activo un micrófono? No, ya no. Bueno, entonces aquí se da la situación, ¿no? De que nosotros tenemos 20,000, pero que no nos va a pagar para comprar un activo. Entonces aquí sí tenemos que también un aporte del interés. ¿Y cómo hacemos esto? O hagámoslo un poquito más complicado para usar siempre ya, con un interés a un año, con un interés del 5%. Cuando el interés normal sería del 16%. Entonces, efectivamente, existe un aporte de intereses. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que encontrar? ¿Cuánto es lo que verdaderamente el accionista me está aportando en el no cobro de un valor razonable de intereses? Entonces, si era un año, yo voy a poner aquí, capítulo, interés total. Entonces era 20,000. El interés dijimos que era del 5%. Tendríamos 21,000. Este es el valor que le voy a pagar al accionista, pero nosotros debemos entender que 21,000 no es un valor que hubiese conseguido en cualquier lado. Entonces lo que tengo que hacer es traer a valor presente bajo las condiciones normales de mercado. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener 21,000 como valor futuro. La tasa normal es del 16%. El tiempo es de un año. Por ende, el valor presente sería igual en la tasa, el número de periodos y el valor futuro. Listo, entonces, ¿cuánto en realidad es el préstamo que me está dando? 18,000, pero él me entrega 20,000. Por ende, tenemos un aporte patrimonial de la diferencia. ¿Cómo contabilizaría, no? Vamos a hacerle muy rápido. Pero, discúlpenme que estoy con el problema del mouse. Ya, por suerte. Parece que se arregló. Perfecto. Entonces yo tengo un grupo que sería de activo, de
En este caso recibo un activo que es el IVO. Yo recibo 20,000. Genero un pasivo que sería la obligación a accionistas por 18,103. Y finalmente tendré un componente patrimonial, que puede ser un aporte para futura capitalización por la diferencia. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Nosotros sincerar cuál es el costo real del financiamiento. Entonces yo tendré una pequeña tabla de amortización, no es nada del otro mundo, que sería igual a la que hicimos acá arriba. En el que tengo los 18,000, pero le aplico a la tasa del 16% y efectivamente terminamos pagando los 21,000, que era el contexto de lo que queríamos pagar. Entonces, de esa manera podemos observar cómo los accionistas pueden dar justamente un bien o pueden financiar, pero sí puede también existir un componente patrimonial que no se convierte en ingresos, sino se convierte en un aporte de dicho socio. Vamos a continuar. Tenemos activos cedidos por terceros. Este hecho no es muy común, pero suele suceder. Ocasionalmente recibir un activo gratuito de cualquier persona como regalo sin condiciones. Por ejemplo, muchas entidades pueden recibir maquinarias y equipos de fundaciones sin ningún costo. En este caso, debemos aplicar o desarrollar nuestra propia política contable debido a que las NIP no contienen ninguna guía sobre esta situación. Y esta podría ser aplicada a los activos gratuitos recibidos de sus proveedores o clientes, en los cuales es imposible o impracticable vincular estos activos con cualquier otro contrato existente. Entonces, miren qué interesante que tenemos aquí. No es muy común que alguien venga y te regala, nadie te regala nada. Yo me acuerdo que hace unos 5 años tuvimos una reunión con algunos de los miembros del IASB y justamente planteábamos los famosos comodatos, es muy común en algunos de nuestros países, ¿no? Que te dan el usufructo y el derecho de explotación, un comodato por 20 años para una oficina, para un terreno, para tener una granja agrícola y demás. Y justamente cuando conversábamos decían el contexto de ellos, pero es que no te pueden dar gratis, deben pedirte algo a cambio. Bueno, el problema es que no te piden nada a cambio porque es familia y es una forma en la que apoyan a la familia. Pero eso en términos de mercado de valores no es lógico. O sea, nadie regala nada a nadie. Siempre existe algo a cambio de algo. Entonces, verdaderamente por esta situación, al no existir una norma propia, ¿qué es lo que se sugiere? Establecer una propia norma en base a lo que nos establece la NIC número 8. Y esta norma también se podría aplicar en los casos de clientes y proveedores cuando no podemos vincular o es imposible tratar o impracticable hacerlo. Por ejemplo, yo compro varias computadoras y después del otro año me dicen, mira, como ha llegado un cupo, te regalamos esto. Pero a estas alturas, ¿cómo lo hago? ¿Y por qué me has regalado? Entonces me dice, es que tú ya tienes tantos años de vendedor. No es por el volumen de lo que vendí, es por la antigüedad. Entonces, en ese momento no podríamos aplicar el concepto que le habíamos analizado anteriormente. Entonces, en este caso, sí podríamos aplicar la NIC número 8. ¿Qué consideraciones nosotros debemos tener? Primero, debemos tener el control pleno del activo sin restricciones. Porque muchas veces
em, se dan situaciones en las cuales hay cláusulas protectivas. Entonces, en la que te dicen, yo te doy el usufructo de este terreno, todas las cosas, pero si te portas mal, te quito porque es el hijo. Entonces, la cláusula protectiva verdaderamente le quita el pleno control del activo. Entonces, hay situaciones justamente, yo recuerdo, que analizábamos un comodato de una bananera. Y justamente todo el mundo al principio se peleaba porque unos le consideraban como una subvención estatal, otros le querían considerar como un aporte de capital, o sea, y en eso estaban centrando las dos discusiones, ¿no? El uno quería mandarle como ingreso, el otro le quería mandar como capital, pero cuando nos fuimos a leer el contrato, nos dimos cuenta que había una cláusula protectiva, que es la que les acabo de mencionar, en la que decía que el dueño de la finca en cualquier momento podía dar por terminada la relación y proceder a su venta. Esto le quitaba el pleno control del activo con la restricción. Entonces en ese momento no era ni patrimonio ni era ingreso. Verdaderamente no era nada, porque tú no tienes control. Tal vez podías considerar algo parecido, o podríamos decir una confusión de la NIF 16 de arrendamientos con la subvención estatal, o sea, reconoce un ingreso por el gasto asociado. Sí. Entonces, si tú dices, yo hubiese gastado en esto 1,000, reconoce el ingreso por 1,000, pero ya no con valores presentes, nada, porque hay incertidumbre y las cláusulas protectivas. El segundo de los elementos es justamente la valoración fiable. ¿Verdaderamente podemos cuantificar y medir esta situación? Y ahí nos ponemos a pensar cuántas cosas no son fácilmente cuantificables. Los bonos de oxígeno, los bonos de carbono, los árboles que generan los bonos de carbono. Tomando en cuenta que no entran con la norma de agricultura, ¿no? Porque verdaderamente no se hizo ninguna gestión agropecuaria. El árbol es una selva virgen que está generando bonos de oxígeno. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál sería la valoración fiable? Qué difícil poder determinarlo. Y obviamente que en ningún momento constituya un aporte futuro de un accionista. Esas son las consideraciones básicas que nosotros debemos tener en cuenta. Y vamos al tema de las subvenciones, que les había mencionado al inicio, que lo vamos a topar de una manera un poco independiente, ¿no? Todos recibimos subsidios. Creo que en la época de pandemia en todos los países se ha trabajado de subsidios. Subsidios con tasas de intereses como el ejercicio que lo acabamos de ver. Miren que el ejercicio que lo acabamos de realizar hace un momento es el que se aplica si el gobierno te está subsidiando una tasa y te dice, tú para reactivarte no te voy a hacer pagar el 10, vas a pagar el 5. Eso constituye una subvención gubernamental. Pocas veces lo analizamos de esa manera. Las subvenciones del gobierno constituyen recursos reales, ya sean monetarios o no monetarios, transferidos a una entidad por el gobierno, en la mayoría de los casos al cumplirse ciertas condiciones. Antes de analizar un poco más sobre estos detalles, vamos a hacer énfasis en que nunca debemos acreditar directamente al patrimonio ninguna subvención recibida. No existe el contexto de acreditar al patrimonio una subvención. No hay esa situación. Eso podía haber dentro de los US GAAP americanos que entran en conflicto en la FAS 116, 117 con los nuevos tópicos 841 me parece, en los que se hablaba justamente de todo lo que tiene relación con las restricciones. Entonces tenías donaciones con restricciones permanentes, restricciones temporales y sin restricciones, que después en la nueva versión del tópico simplemente le simplificó con restricciones y sin restricciones. Pero eso es un contexto de los US GAAP americanos que no se aplica bajo el contexto de las NIF. Y aquí es muy interesante, tratamos de leer la palabra enfoque y van a ver que
que el resto se vuelve muy borroso, ¿no? Es una imagen muy interesante, pero que tiene un fondo muy fuerte. Nosotros debemos trabajar bajo un enfoque de ingreso, reconocer las subvenciones como ingreso durante periodos correspondientes para hacerle coincidir con los gastos y costos relacionados que se deberían compensar. El tratamiento contable específico depende del propósito de la subvención recibida. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si tienes una subvención, tú debes tratar de mantener armonía. Si te dan un tractor, no vas a considerar el tractor como un ingreso este año y la depreciación como gastos durante 20 años. Lo más lógico sería considerar como un pasivo y reconocer el ingreso en la misma proporción de la depreciación. Si una entidad recibe la subvención para la adquisición de algunos activos, ya hay dos opciones para presentar dicha subvención en los estados financieros. Primero, presentarlo como ingreso diferido o segundo, deducir la subvención del importe del libro de un activo adquirido. Entonces, la primera, tal como habíamos hablado, le consideramos como un pasivo y le vamos reconociendo el ingreso durante todo el tiempo. Pero hay una segunda opción, y la segunda opción es, si te dieron $10,000 para comprar un tractor de 15,000, tú estás poniendo los 5,000. La segunda es reducir el valor de la subvención del importe del activo. Entonces yo no voy a contabilizar un tractor de 15,000, solo voy a contabilizar un tractor de 5,000. Pero aquí debemos aprender a diferenciar las subvenciones para costos pasados ya incurridos o las subvenciones para costos actuales o futuros. Entonces, aquí hay una situación, ¿no? Muchas veces te dan una subvención para algo que te tocó y que tú ya gastaste, pero otras veces te dan subvenciones para lo que viene en el futuro. Y eso es lo primero que habría que analizar. Por ejemplo, en Ecuador tenemos un crédito que se llama Reactívate, que la tasa aquí, la tasa comercial es del 16%, del 6 al 21, es una tasa muy alta en dólares, y justamente este crédito se lo estaba generando al 5%, era un crédito muy interesante. Pero, ¿a quiénes le daban este crédito? Justamente a todas las empresas, personas, sociedades que tuvieron problemas de liquidez para cancelar sueldos, para cancelar proveedores y demás, y lo que quieren es que no quiebren. Entonces, aquí ya tendría que ver con sucesos pasados ya incurridos, porque te tienen que decir, tú debes demostrarme que no tuviste con qué pagar a los empleados, que no tienes con qué pagar a los proveedores y demás, y justamente eso es uno de los análisis. Pero a veces pueden haber otros financiamientos que no son para reactivar lo antiguo, sino son incentivos. Entonces te dicen, si tú sacas un proyecto de tecnología, te voy a ayudar para pagar a los programadores. En ese momento ya sé qué sería, subvenciones futuras. No están condicionados a un pasado, sino a un futuro. Es lo primero que nosotros debemos tratar de diferenciar para poder saber la aplicación adecuada. Si la subvención se otorga para reembolsar los costos incurridos en el pasado, entonces se reconoce inmediatamente resultados. Claro, como yo ya gasté, lo único que hago me están devolviendo, reconozco directamente el ingreso. Pero si la subvención se otorga para reembolsar los costos incurridos o por incurrir en el momento presente o en el futuro, entonces la subvención se reconoce en resultados en los periodos en el que se incurren los costos asociados. Y a veces me ponen condiciones, yo te doy esto siempre y cuando hagas de esta situación. Te doy las maquinarias siempre y cuando vaya a ser utilizada en mujeres que viven en tal ciudad de tales condiciones. Entonces, el ingreso va a ser reconocido conforme vamos cumpliendo las condiciones contractuales o las condiciones de la subvención. A la larga, la NIC número 20, que trata sobre todo lo que son subvenciones estatales, es un estándar bastante antiguo que se emitió en el año de 1983 y entró en vigencia el 1 de enero de 1984. Y no han habido cambios significativos, el último fue en noviembre de 2013, relacionados con el grupo de instrumentos financieros
de la norma número 9, de la norma número 7 y de la norma número 39, que tuvieron algunas aclaraciones sobre el comportamiento del financiamiento. Bueno, y con esto creo que hemos hecho un breve recorrido de todo lo que tiene que ver los activos, recibidos a título gratuito, que como ven no dependen solo de una norma, que es la subvención estatal, sino va a depender de las condiciones de estas dos preguntas. ¿Quién fue el proveedor de este activo y cuál es el fondo real de esta transacción? Tal vez el último ejemplo que me gustaría compartir con ustedes podría ser el siguiente. Activos que nacen de arrendamientos implícitos. Entonces, muchas veces vamos a encontrar el siguiente caso, ¿no? Y son casos bastante reales. Un proveedor de, se llama, de laboratorios clínicos, nos realiza la siguiente propuesta. Compro la máquina por 50,000 y los insumos requeridos mensualmente son a 1,500. O si no, compro, me falta un poco más de datos, son 1,500 durante 3 años. Perfecto. El segundo, compro la máquina por 20,000 y los insumos requeridos mensualmente son de 3,000 durante 3 años. Entonces, miren esta situación. ¿Qué es lo que nos dicen? Que si yo compro la maquinaria, el insumo me cuesta 1,500, pero si no, yo solo pago 20,000 de las maquinarias y me sube el valor del insumo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tratar de encontrar aquí? ¿Cuál sería el verdadero valor de la maquinaria? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una operación mixta, en las cuales nosotros podemos tener a la larga un arrendamiento, porque aquí no puede ser que la máquina no sea trasladada todavía a nosotros, depende de muchas características, ¿no? Pero puede ser o una función de arrendamiento o una función de venta. Vamos a ponerle el concepto de arrendamiento. Entonces, bajo esta situación, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cuánto me cuesta en realidad la máquina? Entonces nosotros vamos a tener aquí los meses. Los 36 meses. El valor de pago. ¿Cuánto sería el valor de pago? Van a ser los 3,000. ¿Cuánto sería el valor del insumo? Sería 1,500. ¿Cuánto es el componente de financiamiento?
1.500. Y esto le aplicamos durante los 36 meses, pero debemos calcular el valor presente. Bueno, hay varias alternativas, ¿no? Una sería calcular el valor presente, pero aquí tenemos otras situaciones adicionales. Que nosotros podemos, al tener el precio del bien activo, podríamos considerar una TIR. Entonces aquí le vamos a poner valor, meses, valor. El mes 0, si yo pagase de contado, tendría que pagar $50,000. Pero, ¿qué es lo que me dicen? Que no, que pague solamente 20,000. O sea, ¿cuánto me están financiando? 30,000. ¿Cómo me van a financiar esto? Durante 36 meses. Con pagos de 1.500. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Vamos a encontrar nuestro TIR. ¿Cuál es la tasa interna de retorno? Y podemos encontrar que esto es nuestra tasa mensual de interés. Entonces, simplemente vamos verificando si efectivamente nos cuadra, ¿no? Tenemos acá los meses y vamos a poner capital, interés, total, abono y saldo. Capital, los 30,000 por la tasa de interés que acabamos de descubrir, porque aquí sí tenemos el valor del bien activo. Si no tuviese el valor, si no hubiera un valor razonable, tendría que utilizar una tasa de descuento razonable, ¿no? Y aquí ya vienen los abonos. Y eso se convierte en mi nuevo capital. Y si hacemos bien esto, nos queda 0, como ustedes pueden observar. Y de esta manera tenemos nuestra tablita para poder encontrar cuál fue el valor de la maquinaria y el costo de financiamiento de dicha maquinaria. Recuerden que el costo de financiamiento muchas veces es muy elevado, no por la tasa de interés en sí, sino por el riesgo que está incurriendo al proporcionarle créditos. Listo, y de esta manera podemos ver cómo también pueden nacer de unos arrendamientos implícitos, porque puede hacer que ni siquiera nos den la máquina, sino al final se lleven la máquina, o unas ventas financiadas. Muy bien, y creo que con esto ahora sí damos por concluido el tema tratado y estoy muy abierto para alguna duda que exista al respecto. Ok, doctor Alexei. Y bueno, colegas del Salón Contable, por favor, abren sus micrófonos para que formulen las preguntas y damos inicio al conversatorio. Si quedó todo muy claro o si quieren de pronto alguna aclaración al respecto. Mientras tanto, yo voy haciendo los sondeos.
Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Si quisiera hacer una pregunta o de pronto aclarar alguna inquietud frente a la valoración fiable de los bonos de carbono, ese punto que tocó hace rato. Ujú. Claro. Si me pudiera aclarar, ¿cómo podríamos tener una valoración fiable al respecto? Efectivamente, el problema es que no hay cómo obtener una valoración fiable mientras no tengas una contrapartida que te asegure el ingreso. O sea, tú tienes, por ejemplo, tenemos una reserva de bosque y los bosques están generándote los bonos de oxígeno. Muchas veces para poder comercializar en ciertas jurisdicciones, tú requieres primero ser un generador de contaminación. Es ilógico, la verdad, es muy ilógico. Pero a veces te piden que primero tú demuestres que estás contaminando y que estás después remediando esa contaminación. Y si tienes excedentes, podrías vender esos bonos de carbono. Entonces, primero, ¿cómo poder valorar los bonos de carbono si no sabemos si va a haber un mercado que esté en la necesidad de adquirir dichos bienes? Entonces, al no existir la medición fiable, no puedes considerarles, sino hasta el momento en los que efectivamente se logra comercializar dichos bonos. Espero que te haya quedado un poco más claro. Sí, ya me quedó más claro. Sí, gracias, muy amable. Por favor, colegas, hay un sondeo en marcha en estos momentos. Por favor, diligéncienlo mientras formulan las preguntas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, abra el micrófono. Pregunta. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. En el caso de las compañías en donde el socio o uno de los socios es el dueño de las instalaciones donde funciona, donde opera la compañía, tiene que valorarse la ocupación de esas edificaciones. Debería, porque si no no estás teniendo la realidad de tus desembolsos. Imagínate que te dan un lugar para que tengas tu oficina. Si no te diesen ese lugar, tú tendrías que pagar un arriendo. En otras palabras, no estás reflejando los verdaderos gastos necesarios para generar tu operación. Entonces, sí sería sano, pero en la práctica no se da. O sea, eso es lo que deberíamos hacerlo. Pero en la práctica, generalmente, las empresas familiares se manejan de otra manera. Entonces, te da un aporte, tú no reconoces los balances, pero sabes que, que tienes esa utilidad porque tú has puesto el terreno o tú has puesto la oficina. Financieramente deberíamos reconocerlo, porque si el día de mañana, por A o por B, no tienes esa subvención que le pondríamos entre comillas, tú deberías de incurrir en un gasto y deberías de estar, tu costo debería establecerse la cantidad suficiente para cubrir los costos asociados. Entonces, ¿debería aplicarse? Sí. ¿Se lo aplica en la práctica? Difícilmente. Ok, gracias. Otra pregunta. Abran sus micrófonos. Se va a cerrar el sondeo. Aló, doctor. Aló.
Sí, dígame. En, en la práctica se escucha diferentes tipos de donaciones, ¿cierto? Unas que son de tipos modales o onerosas, remuneratorias, pero hay una que se llama mortis causa. Quiero saber al respecto de ese tipo. ¿Cómo me dijiste que se llaman? La verdad es nuevo para mí. Mortis causa, no sé, yo lo he escuchado muchas veces en este tipo de fundaciones y casualmente me llama la atención ese término. Es ¿Cuál se una encuentra una expresión adoración? latina. Sí, Sí, de pronto. ahorita le busqué en Mr. Google, porque la verdad no es común, pero Lo he visto en algunos contratos, causa, entonces me ha llamado la atención eso. sí, es una expresión latina que significa por causa de muerte o a causa de muerte. En ese caso, entonces, es las famosas donaciones. Ah, Entonces, yo tengo un bien y verdaderamente puedo decir, yo tengo el derecho de usufructo hasta cuando fallezca. Cuando fallezco, ya pasa a tal persona. Entonces, eso podría ser uno de los casos y esto se trataría como una donación. Ahora, nuevamente nos vamos a la donación. La donación no existe una norma específica y tendríamos que analizar la NIC 8 para cuál es la causa. Generalmente estos son fundaciones las que reciben este tipo de, o instituciones religiosas son las que reciben este tipo de ayudas o este tipo de donaciones que no, casi nunca lo recibe una empresa. Casi oh, siempre sí. es una entidad que tiene un fundamento social sobre todo. Entonces, para ello, como Ah, no existe norma contable, habría que aplicar la NIC número 8 y establecer cuál sería el mecanismo más razonable. ay, ok, gracias, muy amable, gracias. Nick 8. Doctor Alexis, me ha llamado mucho la atención sobre el comodato y las cláusulas que usted decía acerca de que si era según las cláusulas que uno le, o las restricciones que uno le coloca al comodato. O sea, eso nos, no, estoy como confundida cómo varía en la contabilidad según las cláusulas que se le ponga al comodato. Y claro, a ver, nuevamente, los comodatos no existe ninguna regulación que hable sobre el comodato, o sea, no existe ninguna norma que te diga cómo aplicar el comodato. El comodato es un contrato, el comodato es simplemente un contrato, es algo que nosotros debemos tener en claro. No existe una norma para el comodato porque el comodato podría tener muchas figuras. Entonces, lo que nos toca a nosotros analizar es el aspecto contractual del comodato, tratando de entender qué es lo que te están dando y por qué te están dando. Siempre debe haber una razón. Te pongo un caso. Me da un comodato por 10 años, pero con la finalidad de que cerque una hacienda y ponga un sistema de riego. Hay comodatos de este tipo. ¿Qué es ese comodato? Es un arrendamiento. O sea, tiene el nombre de comodato, pero en realidad es un arrendamiento. ¿Por qué? Porque en vez de cobrarte dinero, te están cobrando que tú pongas toda la infraestructura y que pongas canales de riego. Entonces, hay muchas figuras que verdaderamente no tienen una significatividad, no significa lo que dicen, o mejor dicho, hay que analizar el contexto de lo que contiene. Por ejemplo, en los centros comerciales en Ecuador muchas veces dice, yo te doy una concesión de los locales. Puede tener el nombre de concesión, pero en realidad es un arrendamiento, porque te piden por adelantado un dinero y te dan tantos años para que lo puedas usufructuar. Entonces, el comodato a la larga simplemente es un término que tú deberías entender qué significa. Una donación, un arrendamiento, una venta. Tendríamos que entender el contexto y cómo está formulado. Por eso es indispensable leer y sobre todo entender las cláusulas protectivas. Las cláusulas protectivas son aquellos que precautelan al dueño ante terceros. Una cláusula protectiva es la que en cualquier momento, por A o por B, si yo le doy un local para gimnasio y algún momento está utilizado en otra actividad que no sea gimnasio, le quito, eso es una cláusula protectiva, por ejemplo.
De esa manera yo protejo de que va a utilizarse solamente en esa finalidad. Esa sería mi respuesta. Gracias, gracias. Ahí me aclaró unos puntos que tenía yo ahí confundida. Gracias, doctora Alexis. Con gusto, Carmenza. ¿Hay otra pregunta en el auditorio para el doctor? María Teresa, acércate al micrófono, por favor. María Teresa, Si hay otra pregunta para el doctor. acércate al micrófono. Pregunta. ¿Se escucha? Sí, ahora se le escucha. Dígame. Ah, bueno. No preguntaba al auditorio si tenemos otra pregunta para el doctor Alexei. Si no tenemos más preguntas, entonces damos las gracias a todos los participantes. En nombre del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente, al doctor Alexei Estrella Morales de Ecuador, por participar con sus conocimientos y gran experiencia en esta conferencia Activos Recibidos a título gratuito. Normatividad de aplicación, NI 16, NI 20, NI 15 y las sesiones 10, 17, 22, 23, 24 para PYME. Tema que reviste su importancia en el momento en que encontramos activos que no están registrados en la contabilidad que estamos realizando o revisando. Por lo tanto, debemos tener claro el concepto de activo, materialidad, costos proporcionados, beneficios versus costo y la aplicación a cada negocio, con un análisis propio y detallado para realizar una contabilización adecuada. Gracias, doctor. Es usted muy amable. Un gusto. Doctor Morales, es muy agradable escuchar a un profesional conocedor, didáctico, apasionado por el tema. Este espacio académico le da la bienvenida para cuando quiera acompañarnos, teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal es el compartir de conocimientos. Damos las gracias al doctor Gabriel Gaitán por su valiosa colaboración y a todo el auditorio, a los compañeros del Salón Contable, estudiantes, a los contadores de nuestra ciudad y de otras ciudades del país. Tengo registro de Bolívar Valle, Neiva Huila, de Bogotá, Chiquinquirá, Boyacá, Sabaneta, Antioquia, y del continente tenemos registro de Arequipa, Perú. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Estamos seguros de que ya no tenemos ni límites de lugar ni de tiempo para seguir compartiendo nuestros conocimientos. Los esperamos en nuestra próxima reunión el día 10 de noviembre. A todos, muchas gracias. Gracias, doctor Gaitán. Ya lo tenemos aquí en cámara. Bueno, se nos retiró. Gracias, doctor Alexei. Alexei, amigo, muchas gracias nuevamente. Pequeño Gabriel, ¿cómo estás? Bien, 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 mi hermano. ¿Vos? Bien, bien, sin novedades. Un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Están bonitas esas cortinas, son nuevas, ¿no? Parece que sí. Parece que sí. Hablamos ahora. Mil gracias por tu colaboración. Excelente conferencia. Sé que la valoran mucho nuestros colegas. Y nada, estamos conversando ahora más tarde. Yo te llamo. Seguro. ¿Vale? Un fuerte abrazo con todos. Hasta una nueva oportunidad.
Gracias. Vale, mil gracias. Gracias a todos, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es con todo gusto para todos para que sigamos en nuestra reunión habitual. Feliz noche para todos y los esperamos dentro de 8 días. Ok, muchas gracias.